un tema de máxima actualidad. Sí, agresiones una vez más a funcionarios de prisiones ha aumentado del 2016 al 2023 un 800%. Vaya. Poca broma. La última, en Brions 1, que es una cárcel de mujeres. Pero antes, si os parece, vamos a ver la noticia porque es impactante. Brutal ataque a 2 funcionarias en la unidad de mujeres de Brians 1. El atacante se tiró primero sobre una de las trabajadoras, agrediéndola a arañazos por toda la cara y el cuello, dejándola sangrando profusamente. La agresividad de la presa era tal que algunas de las internas tuvieron que intervenir con el fin de conseguir separar al atacante de las 2 mujeres. ¿Qué ocurre con los ataques a los funcionarios de prisiones? ¿Qué medidas hay que tomar para frenar esta lacra? Todas las claves, hoy en Levántate OK. Pues así es, fue de tal magnitud el ataque que el resto de presas se solidarizaron con el funcionario de prisiones a quien fueron a ayudar a la presa. Tenemos con nosotros a uno de los integrantes de la asociación María Blava, que no quiere dar su apellido, cosa que respetamos. Le llamamos Francesc. Francesc, buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Tenéis uno de los trabajos más peligrosos de España y las estadísticas no mienten. Agresiones cada día y además de una magnitud altísima. El grado de agresividad aumenta por parte de los reclusos. Si nos fijamos en la... Sí, es así. Aquí en Cataluña, donde la Generalitat tiene las competencias en prisiones, de una media de agresiones, ya sean leves o ya sean graves, de 1,6 diarias. Vosotros os quejáis que no hace mucho, estuvisteis 2 meses os reunisteis con la administración y tras 11 horas de reunión, que se dice rápido, ya visteis que la administración no estaba por la labor de ayudaros. Sí, exacto. Se produjeron fue un cierre en el despacho del director del centro de Brians 2, al lado del de Brians 1, donde pasaban estos incidentes que comentabas, por parte de los sindicatos, por parte de la administración. También participó María Blava, un encierro para quejarnos, para lamentar estas agresiones y para buscar soluciones. Nosotros estuvimos hasta las 11:30 de la noche, encerrados en ese despacho, hasta que vimos claro que había poca voluntad, tanto por las 2 partes, por parte de los sindicatos, también por parte de la administración, en buscar soluciones a las agresiones, que era el motivo del encierro. Cuidado, por parte de los sindicatos también, que deberían ayudaros justamente a protegeros. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Mira, yo desde que la de años que llevo haciendo radio, me habéis escrito de forma continuada explicándome vuestros problemas y yo así los he ido narrando en la radio porque me parecía increíble que estuvierais sometidos a esa presión psicológica, a esas palizas que habéis recibido y yo no he visto que a nadie se le caiga la cara de vergüenza por el trato que recibís. Estáis o están más protegidos los reclusos que vosotros que tenéis que proteger a los reclusos. Sí, antes apuntabas de que somos un colectivo altamente agredido. Si miramos también a estadísticas, tanto en Cataluña como en España, los funcionarios de prisiones es el colectivo más agredido. Sí. Estas cifras no son nuevas de este año. Estas cifras en Cataluña, la administración, no nosotros, no los sindicatos o no María Blava, no hace el recuento de agresiones, sino que es la administración lo que los facilita. Tenemos datos desde el 2016. Desde el 2016, lo apuntaba antes tu compañera, tenemos un incremento de agresiones de 815% de incremento de agresiones, ¿no? Y de situaciones donde peligra la integridad física del funcionario. Si es una cosa puntual de un determinado momento, pues habrá que estudiar qué está pasando. Cuando estos incrementos de agresiones se repiten año tras año, vamos incrementando. Por ejemplo, si estamos hablando de respecto del año 21 respecto del 22, en el 23 parece que la cosa más o menos apunta igual, pues tenemos un incremento de un 80 y pico de tentativas de agresiones a funcionarios, un 54% de agresiones leves. Nos hemos frenado, pero no es motivo de alegría, en las agresiones graves a los funcionarios. No es motivo de alegría. No, claro. Deberíamos ir a cero. Sí, sobre todo porque además, es decir, no es motivo de alegría porque... es decir, que sí, por un lado, pero por otro, en el fondo, un trabajador ya no es una cuestión de que tenga miedo o no de ir a trabajar, porque hoy me puede tocar a mí o me van a pegar, sino es una cuestión de ir de una forma sana de cabeza, de que psicológicamente podéis ir a trabajar con la cabeza alta y sin miedo de a ver a quién le toca hoy. Es que, claro, ya es fuerte que os contentéis con esto y dice mucho de vosotros, de vuestra fortaleza anímica, de decir, bueno, mira, al menos han bajado un poquito las muy graves.
pero psicológicamente me parece que sois unos héroes. En nada nos contentamos, contentamos. Habrá quien se contente en que se hayan mantenido las agresiones graves. María hablaba, en nada se alegra, en nada se complace de estos datos, ¿no? Se trabaja no con miedo, se trabaja con respeto. Hay determinadas situaciones en las que ese respeto se transforma en miedo. Miguel Ángel Durán, de Durán y Durán, sí. Abogados. ¿Qué se le puede decir a Francesc y a todos los funcionarios de prisiones que hacen un trabajo dificilísimo, mal pagado y encima bajo la amenaza continua de la agresión física? Yo lo que sí que quisiera comentar es, a ver ¿qué es concretamente lo que precisáis? Es decir, porque evidentemente esta situación debería tener algún tipo de solución, pero concretamente desde vuestro punto de vista, ¿qué necesitáis? Lo que necesitamos son políticas serias en esta dirección también. Se apuesta mucho por la rehabilitación, también se tiene que apostar porque aquel número de internos, que no es la mayoría, es un número reducido de internos que tienen un comportamiento permanentemente agresivo, se apliquen soluciones. Nosotros tenemos unos departamentos especiales donde tienen cabida estos internos. Allí se tiene que hacer un trabajo intensivo. Por lo tanto, lo primero que tiene que haber es plazas suficientes en departamentos especiales para que aquellos internos que se reiteran en comportamientos agresivos tengan su espacio y tengan su tratamiento. Francesc, no te robamos más tiempo, que ha sido un placer, de verdad, que estés con nosotros, que nos expliques un poquito más una problemática que para la gran mayoría de españoles es una problemática desconocida. Sí. No saben lo que estáis sufriendo, no se lo imaginan. Y no entiendo que la Administración no tenga mayor interés en que vosotros podáis ir protegidos a trabajar. Es como si nosotros tuviéramos miedo en este programa de venir a trabajar, porque a ver cómo nos va a tratar hoy el de al lado, el otro, o si igual acabamos en un hospital. ¿Eso sería justo? Pues sí, eso viven cada día. Francesc, que mucho ánimo, que de verdad me parece que tenéis un mérito inconmensurable, porque con los que estáis viviendo y encima cómo vais y dais el callo cada día, y por favor transmite a tus compañeros lo mismo, nuestro apoyo, nuestro cariño y sobre todo el respeto que os tenemos. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Hasta pronto, Francesc. Justo